Vale. Hoy nos metemos en faena con un tema que, a primera vista, puede sonar a cosa de juristas encerrados en una biblioteca, pero que en realidad afecta a todo. Sí, totalmente. Un tema que parece muy abstracto. Exacto. Si pensamos en la imagen clásica del derecho, es como una pirámide de piedra, ¿no? La de siempre sí. Arriba del todo, la Constitución, un documento solemne que se saca en las grandes ocasiones. Casi de adorno. Y debajo, los códigos y las leyes, que son los que de verdad se usan en el día a día. El juez, en esa foto, es un funcionario que coge la ley y la aplica, sin más. Es una imagen muy potente esa, la del juez como un mero aplicador, casi un autómata. La boca que pronuncia las palabras de la ley. Esa frase de Montesquieu, exacto. Pero esa foto, como bien señalan las fuentes que tenemos sobre la mesa, se ha quedado amarillenta. Ya no refleja la realidad de muchos sistemas jurídicos modernos. Exacto. Porque desde la segunda mitad del siglo XX todo esto ha dado un vuelco radical. Ahora la Constitución no está en una vitrina, sino que es el software que hace funcionar todo el sistema. Me gusta esa analogía del software. Está llena de derechos que no son solo poesía, y los jueces, especialmente los de los tribunales constitucionales, tienen un poder que habría hecho que Montesquieu se cayera de la silla. Y a ese vuelco, a ese nuevo sistema operativo del derecho, la teoría lo ha bautizado como neoconstitucionalismo. Lo fascinante, y es algo que el ensayo principal subraya mucho, es que no es solo una teoría de cómo debería ser el derecho. ¿Ah? O sea, no es solo una idea. No, es en gran medida una descripción de cómo funcionan ya países como Alemania, España, Italia o, como veremos, el caso paradigmático de Colombia. Perfecto. Pues esa es nuestra misión de hoy. Vamos a desmontar pieza por pieza qué es el neoconstitucionalismo, entender sus conceptos clave, como esa distinción entre principios y reglas, o la famosa ponderación. Conceptos que suenan complejos, pero que son la clave. Y luego veremos cómo todo esto se aplica sobre el terreno, analizando el modelo colombiano, que según los textos es casi un manual de instrucciones de todo este tinglado. Pues sí. Empecemos por el principio, nunca mejor dicho. Un cambio tan bestia no surge de la nada. Los materiales apuntan a que nace como una reacción a traumas históricos muy profundos. Así es, y son fundamentalmente dos. El primero, y más brutal, es el fracaso absoluto del positivismo jurídico formalista para frenar los horrores del nazismo y el fascismo. Claro, Esas atrocidades, en muchos casos, se cometieron al amparo de leyes que eran formalmente válidas. Se habían aprobado siguiendo el procedimiento correcto, estaban publicadas, eran derecho vigente. es que eso es lo más aterrador, que la legalidad y la justicia pueden ser cosas completamente distintas. Completamente. Puedes tener un sistema que funciona a la perfección, que cumple todas sus normas y que al mismo tiempo está produciendo una barbaridad. Precisamente. La maquinaria legal funcionaba según sus propias reglas, pero el resultado era monstruoso. El derecho se mostró incapaz de ser un dique de contención moral. Y de ahí surge la reacción. De ahí surge una idea potentísima. Una ley, para ser válida, no solo tiene que seguir un procedimiento formal, también tiene que ser materialmente compatible con unos valores de justicia y dignidad humana. Vale. El segundo factor fue la ola de nuevas constituciones de posguerra, como la alemana del 49 o la italiana del 48, y más tarde las de la transición democrática en Portugal o España. Ya no eran meros documentos políticos. Claro, se convirtieron en auténticas normas jurídicas, con un catálogo de derechos que los jueces podían aplicar directamente. Eso es. Ya no se podía decir que el artículo sobre la dignidad humana era solo una bonita declaración de intenciones sin consecuencias prácticas. Exacto. Esos textos se cargaron de valores y se blindaron con procedimientos de reforma muy difíciles, lo que llamamos rigidez constitucional. Vale, Y a partir de ahí, el ensayo que analizamos resume las características clave de este nuevo modelo. Son como los componentes de un motor. a ver, vamos a verlos. Pues mira, primero lo que decíamos, constituciones normativas y rígidas, llenas de valores. Ok, Segundo, los derechos fundamentales se convierten en el centro de gravedad de todo. No son un capítulo más. el núcleo. Tercero, y aquí está el meollo técnico, la distinción entre reglas y principios. Cuarto, un protagonismo judicial sin precedentes. Y quinto, dos técnicas que se vuelven omnipresentes, la ponderación para resolver conflictos y la constitucionalización de todo el ordenamiento. O sea que la Constitución lo impregna todo. Todo.
Un momento para que nos aclaremos, porque reglas y principios suena a que son casi sinónimos en el lenguaje de la calle. Sí, se usan de forma intercambiable. Pero por lo que dices, en derecho aquí son como el agua y el aceite. ¿Cuál es exactamente la diferencia? Es la clave de bóveda de todo el edificio, y los autores que cita el texto, como Robert Alexy o Ronald Dworkin, lo dejan clarísimo. Una regla funciona en modo todo o nada. Todo o nada. De forma binaria, sí. O se aplica o no se aplica. La norma que dice prohibido circular a más de 50 km/h en zona urbana es un ejemplo perfecto. ¿Vale? O vas a 50 o menos y la cumples, o vas a 51 y la infringes. No hay término medio. Un 1 o un 0, o sí o no. Exacto. Un principio, en cambio, es lo que Alexy llama un mandato de optimización. Un mandato de optimización. Es una orden dirigida al Estado y a los jueces para que algo, un valor, un bien, se realice en la mayor medida posible, dadas las circunstancias fácticas y jurídicas. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, el principio de protección del medio ambiente, la libertad de empresa o la dignidad humana. No se aplican de forma absoluta, no son un interruptor de on-off, tienen un peso relativo en cada situación. Entiendo. Y el problema viene cuando dos de estos principios chocan de frente. Claro. Por ejemplo, la libertad de expresión de un periodista contra el derecho al honor de un político. No puedes simplemente apagar uno de los dos y decir, hoy la libertad de expresión no vale. Ese es el punto. No se trata de anular, sino de sopesar. En un caso concreto, el juez tiene que determinar qué principio tiene más peso. ¿Depende del caso? A lo mejor, en una crítica dura sobre la gestión de un cargo público, pesa más la libertad de expresión por su importancia para el debate democrático. Pero si se revelan detalles íntimos de la vida familiar de esa persona que no tienen nada que ver con su función, Ahí quizá pese más su derecho a la intimidad. quizás pese más su derecho a la intimidad y al honor. Exacto. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo se hace eso sin que sea una lotería? ¿Existe un método para pesar los derechos y que no dependa de si el juez se ha levantado con el pie derecho o el izquierdo? Esa es la pregunta fundamental y nos lleva directamente a la herramienta estrella de este modelo, la ponderación, articulada a través del test de proporcionalidad. La ponderación. Si el método clásico era la subsunción, coger una regla como si fuera una plantilla y aplicarla a los hechos, esto es mucho más artesanal y complejo. Vale, el famoso test de proporcionalidad. Lo oímos mencionar en las noticias constantemente. Pero suena a algo que usamos en la vida diaria sin darnos cuenta, ¿no? Sí, la lógica es muy intuitiva. Si el ayuntamiento prohíbe jugar a la pelota en una plaza para evitar que se rompa el cristal de una tienda, bueno, primero te preguntas si la prohibición sirve para algo. Claro, si es idónea. Luego, si no bastaría con poner un cartel o algo menos drástico. Si es necesaria. Y finalmente, si compensa fastidiar a todos los críos del barrio por un cristal. Esa es la lógica exacta llevada a un sistema riguroso de 3 pasos para analizar leyes y actos del poder. El ensayo lo desglosa de maravilla. A ver, ¿cuáles son los pasos? El primer paso es el juicio de idoneidad. La medida que se analiza, por ejemplo, una ley que limita un derecho, es adecuada para conseguir el fin que busca. Si la respuesta es no, si es inútil, el análisis se para aquí. Tiene todo el sentido. Si la medicina no cura la enfermedad, no hay nada que justificar. Segundo paso, el juicio de necesidad. No existe otra medida alternativa que sea menos dañina para el derecho afectado y que logre el mismo objetivo con una eficacia similar. Se busca la opción menos mala, digamos. La alternativa menos lesiva, sí. Y si la medida pasa estos dos filtros, llegamos al tercero y decisivo, la proporcionalidad en sentido estricto. La ponderación pura y dura. Aquí se hace el balance final. El grado de beneficio o importancia que se consigue para un principio justifica la intensidad de la afectación o el sacrificio que se impone al otro. Un análisis de costes y beneficios. Eso es, pero en términos de derechos. Espera, esto que describes suena impecable en la teoría, muy ordenado, pero a mí me genera una duda enorme. ¿No le estamos dando un poder casi absoluto al juez? Esa es la gran crítica. Si todo es pesar y valorar, ¿qué impide que un juez decida basándose en su propia ideología política y luego simplemente lo vista con el traje elegante de la proporcionalidad? Has puesto el dedo en la llaga. Ese es el gran riesgo y la crítica más potente que se le hace al neoconstitucionalismo. El peligro de que los jueces se conviertan en legisladores en la sombra. Claro.
que definan políticas públicas para las que nadie les ha elegido. Por eso, la única vacuna contra la arbitrariedad es una exigencia de motivación y argumentación altísima. El juez no puede decir simplemente el principio A pesa más que el B. No basta con eso. No. Tiene que explicar de forma exhaustiva, racional y controlable por qué en este caso concreto, con estas circunstancias, la balanza se inclina hacia ese lado. Me imagino la presión. No es solo aplicar una fórmula, es casi como ser el rey Salomón en cada caso complicado. Un poco sí. Pero encima teniendo que escribir 50 páginas para justificar por qué no cortaste al bebé por la mitad. Es una buena analogía. La legitimidad de la decisión ya no reside en la autoridad de la ley, sino en la calidad de los argumentos que la sostienen. Entendido. Pues si te parece, vamos a ver cómo funciona todo este andamiaje en el mundo real. El texto que manejamos insiste en que la Constitución colombiana de 1991 es un caso de estudio perfecto, casi un laboratorio. Lo es, sin duda. Encaja como un guante en todos los puntos de la lista que mencionamos antes. Es una constitución muy rígida, con un catálogo de derechos fundamentales amplísimo. Y llena de principios, plagada de principios explícitos, dignidad humana, solidaridad, buena fe, primacía del interés general. Y fundamentalmente crea mecanismos de protección muy potentes, como la famosa acción de tutela. ¿Qué es exactamente? Permite a cualquier ciudadano ir directamente ante un juez para reclamar la protección inmediata de sus derechos. Y claro, la pieza clave, una Corte Constitucional muy activa, que según el texto, ha utilizado la ponderación y el test de proporcionalidad de forma masiva y desde el principio. Masiva y decisiva. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana es un ejemplo clarísimo de cómo se aplica este modelo. ¿El ensayo da algún ejemplo concreto? Sí, en lugar de limitarse a listar las características, el texto se detiene en un caso paradigmático para ilustrarlo. Pensemos en un escenario basado en su jurisprudencia. Una comunidad indígena cuyo acueducto ancestral se ve amenazado por un proyecto minero a gran escala. Vale. Un proyecto que cuenta con todas las licencias administrativas y que promete un gran desarrollo económico para la región. Ahí el choque es brutal. Por un lado, tienes el principio de desarrollo económico y la libertad de empresa. Y por otro, el derecho fundamental al agua, a la salud y el principio de protección de la diversidad étnica y cultural de la nación. exacto. Una regla simple del tipo «las licencias válidas se cumplen» aquí no sirve de nada. No, claro. No sirve en absoluto. La Corte, en un caso así, aplicaría el test de proporcionalidad. Primero, idoneidad. ¿El proyecto minero realmente sirve para el desarrollo económico? Probablemente sí. Ok. No hay una forma de explotar la mina que no afecte al acueducto, o una tecnología alternativa. Supongamos que no la hay. Entonces llega el momento de la verdad. La proporcionalidad en sentido estricto. Ahí es donde tienen que pesar los principios. Y la Corte colombiana ha dicho en casos similares que el beneficio económico, por muy grande que sea, no puede justificar el sacrificio del derecho al agua y la posible desaparición de una cultura ancestral. O sea, que hay valores superiores. Son valores constitucionales de un orden superior, sí. Se pondera el grado de afectación, la posible destrucción de un modo de vida, frente al grado de satisfacción del otro principio, un aumento del PIB. Y en esa balanza, la dignidad y la supervivencia cultural pesan más. Es un ejemplo potentísimo. Y el análisis destaca otro efecto de este modelo en Colombia, con un término que me encanta, la capilaridad constitucional. Es muy gráfico, ¿verdad? La idea de que la Constitución se filtra por todas las grietas del sistema, como la humedad. Es que es exactamente eso. Significa que la Constitución deja de ser un asunto exclusivo para especialistas en derecho público o para grandes casos de alta política. Se aplica a todo. A todo. Sus principios se aplican al derecho civil, penal, laboral. Un contrato de alquiler ya no se interpreta solo con el Código Civil, sino a la luz del principio constitucional de protección a la parte débil. Vaya. Un proceso disciplinario en una empresa privada se tiene que medir con los estándares constitucionales del debido proceso. O sea, que el jefe no te puede despedir de cualquier manera, porque tienes un derecho fundamental a la defensa que la Constitución protege incluso en una relación privada. Esa es la idea. O una actuación policial en la calle se evalúa bajo los principios de proporcionalidad y respeto a la dignidad. La Constitución se convierte, como dice el ensayo, en el sistema operativo diario de la justicia. Me gusta. Ya no es el cuadro solemne en la pared del despacho, es el software con el que funciona cada programa. Justo. Bien, el panorama está claro.
Por un lado parece un sistema mucho más justo y protector, capaz de dar respuestas a problemas nuevos que una ley rígida de hace 50 años ni siquiera podía imaginar. Desde luego. Pero no todo puede ser positivo. Hemos apuntado al riesgo del gobierno de los jueces. ¿Qué otros peligros se señalan? Las fortalezas son esas: una protección mucho más robusta de los derechos, la capacidad de corregir leyes anticuadas o injustas y una enorme flexibilidad. Sí, pero los riesgos son igual de grandes. El principal, como ya decíamos, es el activismo judicial excesivo. El segundo, derivado de lo anterior, es la inseguridad jurídica. Claro, si todo es interpretable. Si la ponderación no se hace de forma rigurosa, sistemática y predecible, las decisiones pueden parecer arbitrarias. Si cada juez pesa los principios como quiere, nadie sabe a qué atenerse. Pero el ensayo saca a relucir un tercer peligro que me parece genial. Casi una pulla directa a cierta forma de hacer derecho. Lo llama constitucionalismo de PowerPoint. Es una metáfora brutal, ¿verdad? Es esa tendencia a llenar sentencias, informes o discursos con palabras grandilocuentes. Dignidad, proporcionalidad, igualdad, como si fueran bullet points en una presentación. Pero sin nada detrás. Pero sin el trabajo de argumentación real y riguroso que hay detrás. Es el riesgo de que los principios se conviertan en eslóganes vacíos. Claro, que parezca que estás haciendo algo muy profundo y sofisticado, pero en realidad solo estás usando las palabras de moda para justificar la conclusión que querías desde el principio. Un postureo constitucional, vamos. Ese es exactamente el peligro. Que se convierta en una retórica para vestir de juridicidad lo que no son más que decisiones basadas en la intuición o la ideología. Entiendo. Por eso, el modelo exige una cultura jurídica de la argumentación muy sólida en todos los operadores: jueces, fiscales, abogados, funcionarios. En definitiva, que es un modelo potentísimo, pero de alto mantenimiento. Exige una enorme responsabilidad y una formación constante para que no descarrile. Totalmente. Como concluye el ensayo, ya no basta con saberse los artículos de un código de memoria. Hay que saber argumentar en clave constitucional. Es un cambio de mentalidad. Supone una evolución del clásico Estado de Derecho, que era un Estado regido por la ley, hacia lo que el texto denomina un Estado constitucional de derechos, donde toda la ley y todos los poderes públicos están sometidos materialmente a los valores y principios de la Constitución. El viaje que hemos hecho es fascinante. Hemos pasado de ver la Constitución como un documento casi sagrado pero guardado en un cajón, a entenderla como un software activo que impregna cada decisión del sistema legal. Esa es la gran conclusión. Lo que define al derecho en este paradigma ya no es solo la validez formal de una norma que haya sido aprobada por el Parlamento siguiendo los pasos correctos, sino su compatibilidad material con ese proyecto de justicia y dignidad humana que está plasmado en la Constitución. La forma es importante, pero... La forma sigue siendo importante, pero el contenido ahora es decisivo. Y todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, una tensión que los materiales describen pero que por su naturaleza no pueden resolver. A ver. Este modelo otorga un poder inmenso a los jueces para interpretar y en ocasiones incluso para dejar sin efecto leyes que han sido creadas por parlamentos elegidos democráticamente por la gente. Ahí está el dilema, y esto nos sitúa ante una cuestión fundamental. ¿Dónde debería estar exactamente la frontera entre el poder del legislador democrático, que representa la voluntad popular, y el del juez constitucional, que se erige en guardián de los valores últimos para garantizar que la búsqueda de la justicia no termine devorando a la propia democracia?